Rusia está en shock. Vladimir Putin, el hombre más poderoso del mundo, el líder autoritario que ostenta el poder nuclear, ha tenido que arrodillarse, y esta genuflexión ha sido ante México. El mundo occidental presiona a Rusia con sanciones. Estados Unidos, Europa e incluso Japón le han dado la espalda, pero lo que lo ha hecho rendirse no han sido los misiles ni el bloqueo económico, sino la vida de una persona, o más bien, la vida de una mujer. Su hija, Katerina Vladimirovna Putina. Ella está al borde de la muerte, y la única nación que puede salvarla es precisamente México. Cómo se desarrolló esta historia es lo que comenzaremos a contar ahora mismo. Pero antes de empezar, por favor, amigos mexicanos, ayúdenme escribiendo ¡Viva México! En los comentarios para darme la mayor motivación para seguir creando videos. Gracias, amigos. 15 de mayo de 2025. Moscú. Mi nombre es Javier Mendoza. Soy un mexicano que trabaja en el departamento de consultoría energética del gigante petrolero ruso Gazprom. Soy uno de los pocos mexicanos que puede hablar ruso con la fluidez de un nativo. Este año he cumplido 45 años. Esa noche, estaba cenando solo en un restaurante, en el centro de Moscú. La nieve caía suavemente tras la ventana. El invierno ruso seguía siendo tan implacable como siempre. Aunque he vivido aquí casi 20 años, todavía no me acostumbro a este frío que corta la piel. De repente, sonó mi teléfono celular. Era un número desconocido, pero en cuanto vi los primeros dígitos, mi corazón pareció detenerse. Era la línea especial, utilizada únicamente para comunicaciones internas en el Kremlin. Contesté. Al otro lado de la línea estaba la voz de Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin y hombre de confianza de Putin. Señor Mendoza, el presidente desea verlo mañana a las 10 de la mañana. ¿Sería posible que viniera al Kremlin? ¿Qué sucede?, pregunté. La línea quedó en silencio por un momento antes de que Peskov respondiera con un susurro. Es la señorita Katerina. Está gravemente enferma. El tenedor en mi mano cayó sobre el plato, creando un fuerte estruendo que resonó en todo el restaurante. Todas las miradas se volvieron hacia mí, pero no sentí nada. Katerina. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que escuché ese nombre? Han pasado 20 años, pero su rostro sigue tan claro como si hubiera sido ayer. Invierno de 2005, Moscú. En ese entonces, yo tenía 32 años y apenas llevaba 2 años trabajando en la filial de Pemex Internacional en Rusia. Graduado de la Facultad de Lingüística con especialización en ruso, mi integración aquí no fue un problema. Al contrario, estaba emocionado de ser pionero en la apertura de un nuevo mercado. En diciembre de ese año, asistí al Foro Empresarial Internacional de Moscú como representante de Pemex en Rusia. Era una fiesta lujosa y espléndida, llena de los nuevos oligarcas rusos, altos funcionarios del gobierno y directores ejecutivos de empresas extranjeras. Y fue allí donde la vi por primera vez. Una joven rubia de 22 años, con ojos azules y piel blanca como la nieve. Pero lo que me atrajo no fue solo su apariencia, sino el momento en que subió al podio para hablar. Explicó el futuro de la industria energética rusa con fluidez, con una aguda capacidad de análisis y un inglés impecable. La miré, cautivado. Cuando terminó su presentación, reuní todo mi coraje y me acerqué a ella. Por supuesto, en ese momento ya sabía quién era, la segunda hija de Vladimir Putin. Su presentación fue maravillosa. La saludé en ruso. Abrió los ojos de par en par, luego sonrió y respondió. Es usted mexicano, ¿verdad? Su acento ruso es excelente. Amor y finanzas. Respondí con una sonrisa. Amo este país. Por eso me esforcé en aprender especialmente. Ella se rió. Todavía recuerdo esa sonrisa hasta el día de hoy, una sonrisa radiante y cálida. Me llamo Katerina. Puede llamarme Katia. Ese fue nuestro comienzo. Nos hicimos cercanos de forma natural. A menudo nos encontrábamos con la excusa de reuniones de negocios, pero en realidad, simplemente era feliz pasando tiempo con ella. Era inteligente, aguda y, lo más importante,
Su sinceridad me hacía olvidar quién era su padre. Primavera de 2006. Le declaré mi amor en un pequeño café a orillas del río Moscova. Miré los témpanos de hielo, derretido, flotando en el agua, y dije con voz temblorosa, «Katia, te amo». Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no eran de tristeza. «Yo también, Javier, yo también te amo». Comenzamos a salir con cautela. Dada su identidad, no podíamos hacer pública nuestra relación. Pero eso no importaba. Estar juntos era suficiente. En 2007, le propuse matrimonio con un anillo que diseñé yo mismo. Era un anillo de oro blanco con un pequeño diamante, nada extravagante, pero lleno de mi sinceridad. Cuando asintió entre lágrimas, sentí que era dueño del mundo entero. Pero esa felicidad no duró mucho. En 2008, un día, fui convocado al Kremlin. Era una orden directa del presidente Putin. En cuanto entré a su oficina, mi intuición me dijo que esto no era bueno. Estaba sentado detrás de su escritorio, mirándome fijamente con una mirada fría que ocultaba ira. «Señor Mendoza, ¿quiere casarse con mi hija?», comenzó Putin con una voz grave y tranquila, pero llena de una presión aterradora. «Sí, señor presidente. Amo a Caterina con todo mi corazón», incliné la cabeza. Golpeó la mesa con un estruendo que resonó en toda la habitación. «Un mexicano casándose con la hija del presidente de Rusia. ¿Cree que eso es razonable?». «La nacionalidad no es una barrera para el amor, señor presidente», respondí. Putin se levantó, se acercó a la ventana, me dio la espalda y dijo en un susurro: «Sé que no es una mala persona. He investigado sus antecedentes. Es trabajador, inteligente y ama a Katia de verdad. Eso lo sé». Se giró, y en sus ojos había una emoción compleja. «Pero es absolutamente imposible». «¿Por qué?». «¿Por qué es imposible, señor?». Putin se acercó y susurró: «Porque es mi hija. Quiero que Katia se mantenga alejada de este mundo, alejada de las luchas de poder y la política sucia. Quiero que tenga una vida normal, pero si se casa con usted, el mundo entero prestará atención. Todos intentarán encontrar un significado político entre México y Rusia. Katia nunca escapará de mi sombra en toda su vida». Traté de argumentar, pero también sabía que lo que decía tenía sentido. Y lo más importante, el mundo occidental me odia, y también odia a mi familia. En cuanto se case con usted, también se convertirá en el blanco de su odio. Su vida será arruinada. «Eso no me importa, señor, pero a mí sí me importa», dijo con firmeza. «Por la felicidad de mi hija, esto debe terminar». Unos días después, recibí una orden de traslado a la sede central de Pemex. La razón oficial era una rotación de puesto, pero yo sabía la verdadera causa. La noche antes de regresar a México, me encontré con Caterina por última vez en un pequeño parque en el centro de Moscú. Ella lloró, y yo también. «Lo siento, Javier, no pude convencer a mi padre». La abracé. «No te preocupes, no es tu culpa». Me miró profundamente a los ojos. «Te esperaré. Algún día nos volveremos a encontrar. Esperaré hasta ese día». Le puse de nuevo el anillo en el dedo. «El anillo con el que le propuse matrimonio, consérvalo, es mi corazón. Definitivamente regresaré algún día». Esa noche, dejé Moscú con el corazón medio roto. En 2010, los medios mexicanos publicaron rumores sobre la hija de Putin casándose con un joven mexicano. El artículo mencionaba mi nombre. No sé de dónde se filtró la noticia, pero tanto en Rusia como en México se desató el caos. Los reporteros me acosaban. «¿Es verdad? ¿Salió usted con la hija de Putin?». Lo negué, diciendo que no teníamos tal relación. Fue una mentira, pero la acepté para protegerla. Porque si lo admitía, Caterina se convertiría en el blanco de los medios de comunicación mundiales. Y lo que más temía era la ira de Putin. No la ira hacia mí, sino la ira que podría desatar sobre ella. En 2011, escuché que Caterina se había casado con Kirill Shamalov, el hijo de una familia de oligarcas rusos. Estuve borracho durante varios días. Aunque había vuelto a trabajar en la sede de Pemex, no podía adaptarme.
La mujer que amaba se había casado con otro. Sentía como si mi vida hubiera terminado, pero me levanté y luché de nuevo. Regresé a Rusia, no como empleado de Pemex, sino para unirme a Gazprom como consultor de energía, utilizando mis habilidades lingüísticas y mi red de contactos en Rusia para comenzar una nueva vida. Y lo extraño fue que seguí en contacto con el señor Alejandro Vargas, vicepresidente del Grupo Sol Azteca, uno de los conglomerados más grandes de México. Nos llamábamos una vez al mes. Javier, ¿cómo estás? Cuéntame las novedades de Rusia. Al principio, no entendía por qué me contactaba, pero luego supe que el Grupo Sol Azteca necesitaba una fuente de información clave en Rusia, y nadie en México entendía la situación allí mejor que yo. Trabajar en Gazprom me permitía reunirme regularmente con personas de los círculos políticos y empresariales de Rusia, y a veces me encontraba con Putin en reuniones sobre energía. Cada vez que me veía, me miraba con una expresión compleja. Pero nunca hablábamos, y yo tampoco. Escuchaba noticias sobre Caterina de vez en cuando. En 2018, se divorció y volvió a trabajar en el mundo académico, pero nunca la contacté directamente. Sentía que ya no tenía ese derecho. El tiempo pasó así, 17 años. 15 de mayo de 2025. De vuelta al presente. La señorita Caterina está gravemente enferma. Las palabras de Peskov resonaron en mi cabeza toda la noche. No pude dormir. ¿Qué le había pasado? Al día siguiente, a las 10 de la mañana, llegué al Kremlin. Pasé por los controles de seguridad, caminé por los largos pasillos. Los recuerdos de hace 17 años, cuando recorrí este mismo camino, volvieron a mí. En ese entonces, mi corazón estaba lleno de ira y desesperación, pero ahora estaba lleno de miedo. La puerta de la oficina de Putin se abrió. Parecía mucho mayor que hace 17 años. Su cabello estaba más canoso. Las arrugas en las comisuras de sus ojos eran más profundas, pero su mirada seguía siendo tan aguda como antes. Sin embargo, en esa mirada fría, vi algo que nunca antes había visto. Miedo. El miedo en los ojos del hombre más poderoso del mundo. «¿Cuánto tiempo sin verlo, señor Mendoza?», dijo Putin. «Sí, señor presidente. ¿Para qué me ha llamado?». Incliné la cabeza. Se acercó a la ventana, miró el cielo gris de Moscú y dijo: «Katia se está muriendo». En ese momento, mi corazón pareció detenerse. Mis piernas se debilitaron, pero logré mantenerme en pie. Putin continuó: «Aneurisma cerebral. Un vaso sanguíneo en su cerebro se ha hinchado como un globo. Es una bomba de tiempo que podría estallar en cualquier momento. Lo descubrimos hace 2 meses y está creciendo muy rápido». Se giró, y en los ojos del hombre más poderoso del mundo había lágrimas. Casi no podía creer lo que veía. He contactado a los mejores médicos de Occidente, Estados Unidos, Alemania, Suiza, pero todos se negaron debido a las sanciones. Dijeron que si trataban a la familia de Putin, también se convertirían en blanco de las sanciones. Su voz temblaba. «Porque inicié la guerra en Ucrania, porque me he convertido en el enemigo del mundo occidental. Incluso con mi hija a punto de morir, nadie me tiende una mano». «¿Y en Rusia, señor presidente?», pregunté con cautela. «Rusia también tiene muchos médicos excelentes». Putin negó con la cabeza. «Los mejores neurocirujanos de Rusia ya la han examinado, pero dicen que la probabilidad de éxito no llega al 50%. La ubicación del aneurisma de Katia es demasiado profunda. La cirugía tradicional conlleva un riesgo muy alto». Me miró directamente, con los ojos llenos de desesperación. «Señor Mendoza, usted es mi única esperanza». Quedé atónito. «No soy médico». «Señor presidente, lo sé, pero sigue en contacto con la gente del Grupo Sol Azteca, ¿verdad?». Me detuve en seco. ¿Cómo lo sabía? Putin esbozó una media sonrisa. «¿Para qué cree que sirve el FSB, la Agencia de Seguridad Federal?». «Lo sé todo. Llama al señor Alejandro Vargas una vez al mes. Envía información de Gazprom al Grupo Sol Azteca.
El sudor frío me recorrió la espalda. ¿Me habían atrapado así? No sería extraño que me arrestaran por espionaje, pero las siguientes palabras de Putin fueron inesperadas. Y le estoy muy agradecido por ayudarme a conocer los movimientos del grupo Sol Azteca. Ha sido útil para ambas partes. Se acercó más. Señor Mendoza, seamos directos. México podría ser la única respuesta. ¿Qué quiere decir, señor? El Instituto de Alta Tecnología Médica. He oído que allí tienen el equipo de cirugía, asistida por IA más avanzado, un sistema robótico que puede operar un aneurisma cerebral con una desviación de solo 0,10 milímetros. Solo hay 5 lugares en el mundo con este equipo, y Rusia no lo tiene. Sus ojos me miraron fijamente. ¿Puede ayudarme a contactar al grupo Sol Azteca? Pregúntele si pueden salvar la vida de Katia. Si lo pido directamente, seguramente se negarán. Pero, si es usted, tal vez sea diferente. Permanecí en silencio por unos segundos. Mi mente era un caos. Pensé en lo que este hombre me había hecho hace 17 años. Nos separó a Caterina y a mí. Arruinó mi vida. Pero ahora, Caterina se estaba muriendo. El odio de hace 17 años ya no importaba. Tenía que salvarla, sin importar lo que costara. Lo intentaré, señor presidente. Pero no puedo garantizar nada, porque no sé qué decidirá el grupo Sol Azteca. Putin me tomó la mano. La mano del hombre más poderoso del mundo estaba temblando. Gracias, señor Mendoza. De verdad, gracias. Luego, añadió con una voz grave y temblorosa. Hace 17 años, me equivoqué. Separarlos a usted y a Katia fue el mayor error de mi vida. Lo siento. Me quedé sin palabras. La disculpa que había esperado durante 17 años, pero ahora ya no importaba. Solo una cosa importaba: salvar a Caterina. En cuanto salí del Kremlin, solo tenía un pensamiento en la cabeza: contactar al grupo Sol Azteca de inmediato. Pero al mismo tiempo, la ansiedad me invadió. ¿Ayudaría el grupo Sol Azteca? Tratar a la hija de Putin significaba desafiar directamente las sanciones occidentales. La presión de Estados Unidos, la condena de la comunidad internacional, las campañas de boicot a la marca. El riesgo era demasiado grande, pero tenía que hacerlo. Por Caterina. Saqué mi teléfono y marqué el número del señor Alejandro Vargas. El tono sonó 1, 2, 3 veces. Luego contestó: Javier, ¿qué pasa? Respiré hondo y dije: vicepresidente, es una emergencia. ¿Puede hablar ahora? Hubo un silencio en la línea antes de que el señor Vargas respondiera. No sé de qué se trata, pero por tu voz, seguro que no es algo pequeño. Dime. Comencé. La hija del presidente Putin se está muriendo, y el único lugar que puede salvarla es el Instituto de Alta Tecnología Médica, señor. Un silencio aterrador vino del otro lado de la línea antes de que el señor Vargas respondiera con un susurro. Javier, esto no es un asunto menor. La historia no termina aquí. ¿Qué decidirá el grupo Sol Azteca? ¿Cómo reaccionará el gobierno de México? ¿Y cómo podrá Caterina llegar a México? Todo parecía imposible. Pero, hacer posible lo imposible. Eso es precisamente México. 15 de mayo de 2025, 19, hora de México. El señor Alejandro Vargas, vicepresidente ejecutivo del grupo Sol Azteca, colgó el teléfono en su oficina, en el último piso de la Torre Sol Azteca. Era un gerente veterano con casi 20 años en la industria, que había superado innumerables crisis, desde la crisis financiera asiática, la transición de liderazgo del grupo, hasta los nuevos desafíos en el escenario internacional. Rara vez entraba en pánico, pero al escuchar la historia de Javier, su expresión cambió de inmediato. La hija del presidente Putin, aneurisma cerebral. La voz de Javier todavía resonaba en sus oídos. Señor, la situación es extremadamente urgente. Los hospitales de Occidente se han negado. El equipo médico ruso dice que la probabilidad de éxito no llega al 50%. Solo el sistema de cirugía asistida por IA del Instituto de Alta Tecnología Médica es la única esperanza. El señor Vargas se sumió en sus pensamientos.
Esto no era solo un problema de salud, sino un asunto complejo que involucraba política internacional, diplomacia y sanciones económicas. Javier, esto no es algo que podamos decidir por nuestra cuenta. Debo informar a mis superiores. Lo sé, señor, pero no tenemos mucho tiempo. El vaso sanguíneo de Caterina podría romperse en cualquier momento. Por favor, acelere la decisión. El señor Vargas asintió, aunque Javier no podía verlo. Entendido. Te contactaré de inmediato. Después de colgar, miró por la ventana las luces nocturnas de la Ciudad de México parpadeando. Respiró hondo antes de marcar otro número, el del Instituto de Alta Tecnología Médica. Al mismo tiempo, en el Instituto de Alta Tecnología Médica, el profesor Dr. Ricardo Morales, director del hospital, se preparaba para irse a casa. Hoy había completado 3 cirugías y planeaba arrastrar su cuerpo cansado a descansar. A sus 60 años, todavía se mantenía firme en el quirófano, como una leyenda viva de la neurocirugía mexicana. De repente, sonó el teléfono de la línea directa. Era el número de un alto ejecutivo del Grupo Sol Azteca. Profesor Morales, soy Alejandro Vargas. Tengo un asunto urgente que pedirle. El doctor Morales dejó su maletín. Un alto ejecutivo de Sol Azteca llamando a esta hora. Definitivamente no era un asunto trivial. Dígame, señor Vargas. El señor Vargas explicó toda la situación. El aneurisma cerebral de la hija de Putin, el rechazo de los países occidentales y las limitaciones del equipo médico ruso. Al escucharlo, el rostro del doctor Morales se tensó de inmediato. ¿Tiene los archivos de la resonancia magnética? Todavía no, señor. Pero esperamos recibirlos pronto. El doctor Morales reflexionó un momento. Si tengo las imágenes, las revisaré. Pero, señor vicepresidente, esto no es algo que se pueda decidir solo por razones médicas. Debe ser una decisión del más alto nivel. Lo sé perfectamente. Me encargaré de eso, respondió el señor Vargas. Esa noche, en la sede del Grupo Sol Azteca, se celebró una reunión de emergencia. La sala de juntas estaba llena de altos ejecutivos. El señor Vargas, el director del departamento legal, el director de comunicaciones corporativas y el director de cooperación internacional, todos tenían expresiones tensas. El director del departamento legal fue el primero en hablar. Señor vicepresidente, esto es demasiado arriesgado. Tratar a un miembro de la familia de Putin podría convertirnos en objetivo de sanciones de Estados Unidos. Todo nuestro negocio en podría estar en peligro, o incluso afectar a toda la industria mexicana. El director de comunicaciones corporativas añadió: los medios occidentales nos etiquetarán a nosotros y a México como aliados de Rusia. Podría haber una ola de boicots a nuestros productos, afectando gravemente la imagen de la marca. Pero el director de cooperación internacional ofreció una opinión diferente. Pero si lo vemos desde otro ángulo, esta podría ser una oportunidad de oro. Rusia es el mayor exportador de energía del mundo. Si salvamos a la hija de Putin, la posición de México en el mercado ruso cambiará por completo. La sala de juntas se volvió ruidosa, con las opiniones claramente divididas. El señor Vargas escuchó en silencio. Finalmente, dijo: entiendo las opiniones de todos, pero este asunto excede nuestra capacidad de decisión. Presentaré este asunto a la oficina de la presidencia. A la mañana siguiente, en el Palacio Nacional, el señor Vargas se presentó ante el secretario de Seguridad Nacional con el informe resumido la noche anterior. El secretario leyó lentamente el informe con una expresión tranquila y sin emociones. Después de un momento, preguntó: ¿cuál es la opinión interna de Sol Azteca? Las opiniones están divididas, señor. Una parte está preocupada por el riesgo de las sanciones, la otra ve una oportunidad en el mercado ruso. Pero para ser sincero, la facción que se opone es mayor, respondió el señor Vargas. El secretario asintió. Presentaré este asunto al presidente. El presidente de México, después de recibir el informe, guardó un largo silencio. Su expresión era solemne.
la de alguien que se enfrenta a una decisión que podría determinar el destino de la nación. Finalmente, el presidente habló. Antes de ser un asunto político, es un asunto humanitario. ¿Cómo procederemos, señor?, preguntó el secretario. Permítanles ayudar, sin condiciones. El secretario intervino con cautela. Pero, señor presidente, me preocupa la reacción de Estados Unidos. Podrían ponernos las cosas difíciles. Usar como pretexto que violamos las sanciones. El presidente negó con la cabeza. No podemos negociar con la vida de la hija de alguien. Este es un principio fundamental de un ser humano. Sea quien sea Putin, su hija es inocente. Salvar a un enfermo no es un asunto político, sino un deber básico de la humanidad. Y añadió, sobre Estados Unidos, yo mismo me encargaré de explicarlo. Dígale a Sol Azteca y al hospital que ayuden con todo su empeño, sin condiciones. Cuando el señor Vargas recibió la noticia, convocó inmediatamente una reunión del Consejo de Administración del Grupo Sol Azteca. Señores, la oficina de la presidencia ha aprobado y nos ha ordenado ayudar sin ninguna condición. Aunque la mayoría del Consejo asintió, algunos todavía tenían opiniones diferentes. Deberíamos aprovechar esta oportunidad para exigir algo de Rusia, como un contrato de concesión de energía o derechos de extracción de minerales. La voz de don Miguel, el fundador del Grupo Sol Azteca, aunque ya retirado, seguía siendo consultada en asuntos importantes como este, resonó a través de la videoconferencia. No hagan eso. Todo el consejo se giró sorprendido hacia la pantalla. Don Miguel continuó. Sol Azteca no impondrá ninguna condición. Esta es la forma de ser de los mexicanos. Ayudar a salvar una vida a cambio de beneficios es extorsión. Los beneficios obtenidos de la extorsión no son sostenibles, pero la gratitud nacida de la ayuda sincera nunca se olvida. Enfatizó, haga o no haga algo, Rusia, no importa. Lo que debemos hacer es salvar una vida. Esta es la razón por la que México se ha mantenido firme hasta hoy. El señor Vargas se sintió profundamente conmovido. En sus 20 años trabajando en el Grupo Sol Azteca, era la primera vez que presenciaba una decisión tan firme y pura. Entendido, señor presidente. Procederemos según el plan. Moscú, el Kremlin. Javier le llevó la noticia a Putin. Señor presidente, el Grupo Sol Azteca se ha puesto en contacto. Dicen que pueden realizar la cirugía. Solo necesitan que les enviemos los archivos de la resonancia magnética de la señorita Caterina. Después de un examen exhaustivo, fijarán la fecha de la cirugía de inmediato. La expresión de Putin se relajó notablemente, pero también hubo un destello de escepticismo en sus ojos. ¿Y las condiciones? ¿Qué quiere México? No hay condiciones, señor presidente, respondió Javier. Putin abrió los ojos de par en par. Sin condiciones. Salvar a la hija de Putin, sin pedir nada a cambio. Escuché que el propio presidente de México dio la orden directa. Dijo que no podemos negociar con la vida de la hija de alguien, y el fundador del Grupo Sol Azteca dijo lo mismo. Putin guardó silencio. Algo se conmovió en sus ojos. ¿Eran lágrimas o una expresión de incredulidad? Finalmente, habló. No entiendo. El mundo occidental dice que mi hija se muera, no nos importa, pero México dice que ayudará sin pedir nada a cambio. Así es México, señor presidente, un país dispuesto a tender una mano en momentos difíciles. Un país que sigue su propio camino, a pesar de la presión de las grandes potencias. Putin se acercó a la ventana, miró el cielo invernal de Moscú y murmuró para sí mismo. Hace 17 años, me equivoqué. Subestimé a los mexicanos. El haberlo despedido, el haber separado su amor y el de Katia, todo fue mi culpa. Se giró, con la mirada llena de determinación. De acuerdo, enviaré los archivos y enviaré a Katia a México. ¿Qué tenemos que hacer? El Grupo Sol Azteca informa que enviará un avión privado para recogerla, junto con un equipo médico y equipamiento. Pero, señor presidente, esta operación debe ser de alto secreto. Putin enarcó una ceja. ¿Por qué? Si Estados Unidos se entera, seguramente interferirá. China también.
E incluso internamente en Rusia, no debe haber filtraciones. Necesitamos seguridad al más alto nivel, señor presidente. Putin asintió. Entiendo. Daré la orden personalmente al FSB. Solo un puñado de personas sabrá de esta operación. Se acercó a Javier y le puso una mano en el hombro. Señor Mendoza, gracias. Sin usted, Katia no sobreviviría. Javier inclinó la cabeza. Aún no ha terminado, señor presidente. La señorita Caterina debe llegar a México sana y salva y la cirugía debe ser un éxito. Hasta que eso no ocurra, no podré estar tranquilo. Putin asintió. Lo sé, pero confío en usted. Luego hizo una pausa. Vaya a ver a Katia. Seguro que quiere verlo. Una pequeña villa en las afueras de Moscú, conocida solo por la familia Putin y estrictamente vigilada por una unidad del FSB, Javier entró. Por primera vez en 17 años, volvería a verla. Su corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar. Miedo y expectación se mezclaban. Se paró frente a la puerta de su habitación, con la mano temblando. Debía abrir y entrar. Todavía lo recordaría, o ya lo odiaba. Respiró hondo y abrió la puerta. La imagen de ella acostada en la cama apareció ante sus ojos. La hermosa joven rubia de hace 20 años había desaparecido. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, su mirada sin vida. Las huellas del sufrimiento de la terrible enfermedad eran evidentes. Pero en cuanto me vio, una débil sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Javier. Su voz era un susurro débil, pero el sonido de mi nombre era el mismo de hace 20 años. Me arrodillé junto a su cama. Katia, soy yo, he venido. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. He esperado 17 años. Le tomé la mano, una mano helada y delgada, pero era su mano, la mano que había extrañado durante tantos años. Perdón por llegar tan tarde. Ella negó con la cabeza. No, has venido, eso es suficiente. Le apreté la mano con más fuerza. Katia, vamos a México. Allí, si te operan, te pondrás bien. En el Instituto de Alta Tecnología Médica, el mejor equipo médico te está esperando. Ella sonrió débilmente. México, tu país. Sí, mi país. Iremos juntos, asentí. Sus lágrimas volvieron a brotar. Quiero ir. Si es contigo, iré a donde sea. La besé en la frente. Te prometo que te salvaré. Y luego visitaremos Cancún, Tulum, Los Cabos. Te llevaré a ver todos los lugares que prometimos hace 20 años. Ella sonrió. Aunque su cuerpo estaba débil, esa sonrisa seguía siendo hermosa. ¿Aún no lo has olvidado? Nunca. Ni un solo día. Esa noche, en la sede del Grupo Sol Azteca, comenzó la operación más secreta de la historia. Nombre en clave, Operación Fénix, como el ave inmortal que renace de las cenizas. El jet privado Gulfstream 650 del Grupo Sol Azteca fue preparado. A bordo había 2 médicos, 3 enfermeras y estaba equipado con los dispositivos médicos más avanzados. Una resonancia magnética portátil, sistemas de monitoreo de signos vitales e instrumentos de cirugía de emergencia. Era, en esencia, una UCI móvil en el aire. Punto de partida, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Destino, una pista militar secreta en las afueras de Moscú. Estados Unidos no debía saberlo. China no debía saberlo. Incluso, dentro del gobierno ruso, solo un puñado de personas lo sabía. Si esta operación se filtraba, todo se vendría abajo de inmediato. El jet de Sol Azteca despegó. El señor Vargas observó el avión partir desde el aeropuerto. Su corazón era un torbellino de emociones. ¿Tendrá éxito esta operación? ¿Podrán traer a Caterina de vuelta a salvo? ¿La cirugía saldrá bien? Nada era seguro. Pero una cosa era cierta. México estaba haciendo lo correcto. Miró al cielo. Las luces del avión se hacían cada vez más pequeñas hasta desaparecer. Que todo salga bien, murmuró. La historia aún no ha terminado. ¿Llegará el jet de Sol Azteca a Moscú de forma segura? ¿Tendrá éxito el traslado de Caterina? ¿Y qué crisis les espera? Todo parecía imposible, pero hacer posible lo imposible, eso es precisamente México.
17 de mayo de 2025, 2 de la madrugada, pista militar secreta, en las afueras de Moscú. Temperatura, negativo 25 grados Celsius. El viento helado azotaba con fuerza como si quisiera abofetearte, pero no tenía tiempo para sentir el frío. El jet privado del grupo Sol Azteca había aterrizado. El Gulfstream 650 blanco con una franja azul, normalmente reservado para los más altos ejecutivos. Pero, hoy, en su interior, no viajaban ejecutivos, sino un equipo médico y equipamiento. La puerta del avión se abrió y el equipo médico descendió, liderado por el doctor Santiago Reyes, especialista en emergencias, y la enfermera Sofía Torres, junto con un equipo de 5 personas. Las expresiones de todos eran tensas. Señor Mendoza, ¿verdad? Somos el equipo médico de emergencia del Instituto de Alta Tecnología Médica. ¿Cuál es el estado de la paciente?, preguntó el doctor Reyes. No muy bueno, doctor. Anoche empezó con un dolor de cabeza más intenso y esta mañana tuvo síntomas de vómitos. Tuvimos que trasladarla de urgencia, respondí. La expresión del doctor Reyes se volvió más seria. Parece que el vaso sanguíneo se está expandiendo. Tenemos que darnos prisa. El cuerpo de Caterina fue colocado en una camilla de traslado especial y subido al avión. Unidades del FSB montaban guardia alrededor, un equipo de fuerzas especiales bajo las órdenes directas de Putin. Sus miradas eran tan frías como si hubieran recibido la orden. Si la información se filtra, eliminen todo de inmediato. Me paré junto a la cama de Caterina. Tenía los ojos cerrados, pero todavía apretaba mi mano. Javier, tengo miedo. Su voz temblaba. Le apreté la mano con más fuerza. No te preocupes, estoy aquí. Estaré contigo para siempre. El equipo médico trabajaba a toda prisa, conectando los monitores de signos vitales, administrando líquidos por vía intravenosa y colocándole una mascarilla de oxígeno. El interior de la cabina se convirtió rápidamente en una UCI. Presión arterial 145/92, frecuencia cardíaca 88, por ahora estable, pero podría cambiar durante el vuelo. Tenemos que ir lo más rápido posible, informó el doctor Reyes. Asentí e hice una señal al piloto. La puerta del avión se cerró. Antes de despegar, vi la silueta de un hombre con un abrigo negro aparecer en la pista en la penumbra del amanecer. Miró hacia la ventana del avión y saludó con la mano. Caterina vio a su padre a través de la ventana, con los ojos llenos de lágrimas. Pronto volverás a ver a tu padre. No te preocupes, le dije. Ella asintió. El avión comenzó a rodar por la pista. El rugido de los motores antes de lanzarse al cielo. Miré por la ventana. La figura de Putin se hacía cada vez más pequeña. La imagen del hombre más poderoso del mundo, de pie y solo, despidiendo a su hija enferma. En ese momento, no era un líder autoritario ni un belicista. Era solo un padre preocupado por su hija enferma. El tiempo de vuelo era de aproximadamente 8 horas. Destino: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las primeras 2 horas transcurrieron sin problemas. El estado de Caterina se mantuvo estable. El equipo médico comenzó a relajarse un poco, pero al entrar en la tercera hora, la situación cambió. De repente, la alarma del monitor sonó, un pitido agudo que resonó en toda la cabina. El doctor Reyes corrió a ver. La presión arterial se ha disparado a 180. Es una señal de que el vaso sanguíneo está a punto de romperse. Mi corazón se congeló. ¿Qué hacemos ahora? Nicardipina para bajar la presión, ya, ordenó el doctor Reyes. La enfermera Sofía Torres preparó el medicamento con destreza y lo inyectó en la vía intravenosa de Caterina. Los números en el monitor comenzaron a bajar gradualmente. 175, 168, 160. El doctor Reyes suspiró aliviado. Por ahora está estabilizado, pero no sabemos cuándo podría volver a ocurrir. Tenemos que llegar rápido. Corrí a la cabina del piloto. ¿Podemos ir más rápido? La paciente está en estado crítico. El piloto respondió. Ya estamos a la máxima velocidad, señor, pero hay un problema.
¿Qué problema? Tenemos que sobrevolar el espacio aéreo chino, pero no tenemos permiso. Probablemente tengamos que desviarnos, lo que nos costará 2 horas adicionales. 2 horas. Para Caterina, era el tiempo entre la vida y la muerte. Saqué mi teléfono y llamé al señor Vargas. Vicepresidente, situación de emergencia. Necesitamos permiso para sobrevolar el espacio aéreo chino de inmediato. La paciente está en estado crítico. La voz del señor Vargas sonó al otro lado de la línea. Entendido, me encargo. Dame 5 minutos. El señor Vargas contactó de inmediato a la presidencia. La oficina del presidente y la Secretaría de Seguridad Nacional coordinaron urgentemente con la parte china. Es un traslado de paciente por motivos humanitarios. La paciente está en estado crítico. Por favor, aprueben el sobrevuelo. Al principio, la parte china se mostró reticente, sabiendo que se trataba del traslado de la hija del presidente ruso, un asunto político delicado. Pero la parte mexicana no se rindió. Esto no es un problema político, es una cuestión de vida o muerte. La paciente se está muriendo. Finalmente, China aprobó, pero con condiciones: evitar el espacio aéreo de Pekín y usar una ruta más al sur. Solo esto ya ahorró 30 minutos. 5ª hora. El estado de Caterina empeoró de nuevo. Esta vez, fue más grave. Empezó a vomitar, y su conciencia se desvaneció. La presión en el cerebro está aumentando. Parece que el vaso sanguíneo ha comenzado a filtrar, dijo el doctor Reyes con voz tensa. Lo que podemos hacer en el avión es muy limitado. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté. Usar medicamentos para mantenerla estable y llegar al hospital lo más rápido posible. Es la única manera. Tomé la mano de Caterina. Estaba cada vez más fría. Katia, aguanta. Solo un poco más y llegaremos. Abrió los ojos lentamente, con la mirada nublada fija en mí. Javier, me voy a morir, ¿verdad? Negué con la cabeza. No, no vas a morir. Nunca te dejaré ir. Ella sonrió débilmente. Mentiroso. Tus ojos están rojos. Me sequé las lágrimas. No podía llorar frente a ella. No podía hacerla perder el ánimo. ¿Quién está llorando? Solo me entró algo en el ojo. Cerró los ojos y dijo: Gracias, Javier, por habernos reencontrado. Apreté su mano con más fuerza. Aún no ha terminado. Cuando lleguemos a México, te pondrás bien. Prometimos visitar Cancún juntos. No rompas tu promesa. No respondió. ¿Se había dormido o su conciencia había disminuido? Contacten al Instituto de Alta Tecnología Médica de inmediato. Díganles que preparen el quirófano para cuando aterricemos, gritó el doctor Reyes. 7ª hora. Finalmente, el avión entró en el espacio aéreo mexicano. Miré por la ventana. En la penumbra del amanecer, vi las luces parpadeantes abajo. México, la tierra natal, que era la única que podía salvar la vida de Caterina. Aterrizaje en 15 minutos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, informó el piloto. Suspiré aliviado. Pero aún no había terminado. El estado de Caterina seguía empeorando, la presión arterial era inestable, la respiración comenzaba a debilitarse. El equipo médico ajustó el oxígeno al máximo. Después de aterrizar, tenemos que llegar al hospital en 30 minutos para poder operar a tiempo, dijo el doctor Reyes. 30 minutos. De la ICM al Instituto de Alta Tecnología Médica, normalmente llevaría 1 hora, pero México estaba preparado. 17 de mayo de 2025, 10:23 de la mañana, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El jet privado del Grupo Sol Azteca aterrizó en la pista. Antes de detenerse por completo, 3 autos negros se acercaron a toda velocidad. Eran vehículos especiales de la presidencia, sin placas. La puerta del avión se abrió y el equipo médico sacó a Caterina en la camilla de traslado. Llevaba una mascarilla de oxígeno y estaba inconsciente. Lo seguí. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara, pero no sentí nada. En mis ojos solo estaba Caterina. La señora Ortiz, coordinadora del Instituto de Alta Tecnología Médica, se acercó a mí. Señor Mendoza, los vehículos están listos. La policía nos escoltará.
Utilizaremos el tiempo de traslado más corto posible. El cuerpo de Caterina fue trasladado a una ambulancia de emergencia especial. Yo también subí. El convoy se puso en marcha de inmediato. Una patrulla de la policía iba al frente. El sonido de las sirenas resonó en el cielo matutino. Todos los demás autos se hicieron a un lado. Era como si todo México estuviera abriendo camino para salvar una vida. Tomé la mano de Caterina y miré por la ventana. El paisaje matutino de la Ciudad de México pasaba rápidamente. Los primeros rayos de sol del día comenzaban a iluminar el Paseo de la Reforma. Era hermoso, pero no estaba de humor para admirar la belleza. En mis ojos solo estaba Caterina. El doctor Reyes continuaba monitoreando su estado. La presión arterial se mantiene, pero necesita cirugía. No tenemos más tiempo. El conductor aceleró. Los semáforos en cada cruce se ponían en verde. Alguien en el centro de control estaba ordenando que los semáforos se pusieran en verde para nosotros. Este era el poder de México. En solo 28 minutos, el convoy llegó al estacionamiento subterráneo del Instituto de Alta Tecnología Médica. Frente al ascensor, más de 10 miembros del personal médico vestidos de blanco ya estaban esperando. En el centro, un hombre de mediana edad con cabello canoso, pero con una mirada más aguda que la de un joven, el profesor Dr. Ricardo Morales, la máxima autoridad en neurocirugía del hospital, la leyenda viva de la cirugía cerebral mexicana. Se acercó a examinar el estado de Caterina, reacción pupilar, presión arterial, frecuencia cardíaca, con una actitud rápida y precisa. Estado grave. El vaso sanguíneo ya ha comenzado a filtrar. Cirugía de emergencia. Me miró. ¿Es usted el familiar? Sí, soy su familiar. Asintió. Haremos todo lo posible. Pero, para ser sincero, esta cirugía no es nada fácil. Como ya ha comenzado a sangrar, la probabilidad de éxito es menor de lo esperado. ¿Cuánto porcentaje?, pregunté. Alrededor del 65%. Casi me derrumbo. Una enfermera a mi lado me sostuvo. 35% de probabilidad de que Caterina muriera. El doctor Morales me puso una mano en el hombro. Pero tenemos un arma. El sistema de cirugía guiada por IA. Solo 5 hospitales en todo el mundo tienen este equipo, y este es uno de ellos. Sus ojos brillaron. La sacaré adelante. Confíe en mí. Caterina fue llevada al quirófano. Sostuve su mano hasta la puerta. Katia, te esperaré. Tienes que volver. La puerta del quirófano se cerró. Me dejé caer en una silla frente a la sala y comencé a rezar. Aunque no era un hombre religioso, en ese momento, cualquier dios, cualquier deidad, por favor, ayuden a Caterina. La historia aún no ha terminado. ¿Tendrá éxito la cirugía? ¿Sobrevivirá Caterina? Y cuando el mundo se entere de esta operación secreta, ¿qué pasará? La batalla de 6 horas, la batalla de 0. 10 milímetros en la frontera entre la vida y la muerte. La verdadera historia está a punto de comenzar. 17 de mayo de 2025, 11 de la mañana, quirófano del Instituto de Alta Tecnología Médica. El doctor Ricardo Morales estaba de pie frente a la mesa de operaciones. Con 30 años de experiencia como neurocirujano, había realizado miles de cirugías cerebrales. Era el médico número 1 del país. Pero hoy, esta cirugía era diferente. Sabía perfectamente quién era la paciente en la mesa de operaciones, la hija de Putin. El éxito o el fracaso de esta cirugía podría cambiar la relación entre México y Rusia, o incluso la situación mundial. Pero el doctor Morales apartó esos pensamientos. En la mesa de operaciones no estaba la hija de un político, sino una paciente que necesitaba ser salvada. El equipo quirúrgico estaba listo. 2 anestesiólogos, 3 asistentes, 3 enfermeras de quirófano y un ingeniero del sistema de navegación por IA. Un total de 8 personas concentradas en esta sala. Comencemos la cirugía, dijo el doctor Morales. El método quirúrgico era la embolización endovascular con coils, sin necesidad de abrir el cráneo. En su lugar, se insertaría un pequeño catéter a través de la arteria femoral, se avanzaría hasta el vaso sanguíneo en el cerebro
y luego se colocarían espirales en el aneurisma. Cuando los coils llenaran el área, el riesgo de ruptura del vaso sanguíneo terminaría. Suena fácil, pero en realidad es un trabajo que requiere la más alta precisión. Los vasos sanguíneos en el cerebro son más delgados que un cabello. Un error de solo 1 milímetro podría costar la vida del paciente. El doctor Morales miraba fijamente el monitor. El sistema de navegación por IA había creado una imagen 3D de los vasos sanguíneos cerebrales de la paciente, analizando la ubicación, el tamaño y la velocidad del flujo sanguíneo en tiempo real. Tamaño del aneurisma, 8,70 milímetro. Ubicación: en la bifurcación de una arteria principal del cerebro. Nivel de dificultad máximo, informó un asistente. Comencemos, asintió el doctor Morales. El catéter fue insertado en la arteria femoral de la paciente. En el monitor se mostraba el recorrido del catéter, moviéndose a través de la aorta abdominal, subiendo por la arteria carótida. El doctor Morales controlaba el catéter con precisión milimétrica. El más mínimo error podría rasgar la pared del vaso sanguíneo. Pasaron 10 minutos. El catéter llegó a los vasos sanguíneos del cerebro, a la arteria principal. Faltaban 2 centímetros para llegar al aneurisma. El doctor Morales controló su respiración. Activar el sistema de guía. En la pantalla apareció una línea verde, la ruta óptima calculada por el sistema de IA, basándose en la curvatura del vaso, la velocidad del flujo y el ángulo del aneurisma. El doctor Morales empujó lentamente el catéter siguiendo la línea verde hasta la entrada del aneurisma. Preparar para insertar el coil. El primer coil fue insertado a través del catéter. Era un diminuto alambre de metal de solo 0,30 milímetros de diámetro. El coil se enrolló dentro del aneurisma, llenando el espacio vacío. Primer coil completado. Preparar el segundo. Segundo coil. Tercer coil. El aneurisma se fue llenando gradualmente. Pasaron 2 horas. Se habían colocado 12 coils. El aneurisma está casi lleno. Solo queda la zona final. Aquí es más peligroso. La pared del vaso tiene solo 0,20 milímetros de grosor. Todo el equipo quirúrgico contuvo la respiración. El 13º coil comenzó a insertarse. La mano del doctor Morales se movía suavemente. El monitor mostraba la posición del coil en tiempo real. Muy bien, ya casi está. Y en ese preciso momento. Bip, bip, bip. La alarma del monitor sonó. Una luz roja parpadeó. Se ha detectado sangrado. La pared del vaso se ha rasgado ligeramente, gritó un asistente en pánico. El sudor perlaba la frente del doctor Morales. Mantuvo la calma. 30 años de experiencia lo sostenían. No se asusten. Localicen el punto de sangrado y coloquen otro coil en ese punto. Su mano se movió rápidamente. El 14º coil fue dirigido al punto de sangrado. Se necesitaba una precisión de 0,10 milímetros. El sistema de IA proporcionaba datos de guía en tiempo real. La línea verde cambió de posición, indicando el mejor camino. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. El coil fue colocado. La luz roja del monitor se apagó. El sangrado se había detenido. El doctor Morales suspiró aliviado. La crisis había pasado. Continuemos. Pasaron 4 horas y media. Se habían colocado un total de 23 coils. El aneurisma estaba completamente lleno. El doctor Morales realizó una última comprobación. En el monitor se mostraban los resultados del análisis del sistema de IA. Tasa de embolización del aneurisma, 100%. Flujo sanguíneo normal. No se detectan fugas. El doctor Morales asintió. Cirugía exitosa. Un suspiro colectivo de alivio resonó en el quirófano. Algunas enfermeras incluso se secaron las lágrimas. El doctor Morales se quitó los guantes. Ha sido un trabajo en equipo excelente. Gracias a todos. Salió del quirófano y miró el reloj. 15:47. La batalla de 4 horas y 47 minutos había terminado. Frente al quirófano, yo estaba arrodillado en el suelo, rezando.
Las lágrimas no dejaban de caer. Esas casi 5 horas de espera se sintieron como 50 años. Las peores fantasías daban vueltas en mi cabeza. Cirugía fallida, hemorragia cerebral, estado vegetativo, la muerte. De repente, la puerta del quirófano se abrió. El doctor Morales salió, con la frente empapada de sudor. Me levanté de un salto. «¿Cómo está, doctor?» El doctor Morales me miró y sonrió lentamente. «Ha sido un éxito. Casi me vuelvo a derrumbar». Una enfermera a mi lado me sostuvo. «El aneurisma ha sido completamente embolizado. Hubo un ligero sangrado a mitad de camino, pero gracias al sistema de IA, pudimos solucionarlo rápidamente. La observaremos durante 2 o 3 días, y si no hay nada anormal, podrá ser trasladada a una sala de recuperación normal». Tomé la mano del doctor Morales. «Gracias, doctor. De verdad, gracias». Él me devolvió el apretón de manos. «Solo hicimos lo que teníamos que hacer. La que más ha luchado ha sido la paciente. Fue muy fuerte. Sus signos vitales se mantuvieron estables durante toda la cirugía. Mis lágrimas finalmente brotaron. Finalmente, había recuperado a Caterina». Al mismo tiempo, en un lugar de la Ciudad de México, alguien hablaba por teléfono. «Sí, confirmado. En la sala VIP del Instituto de Alta Tecnología Médica hay una paciente rusa. Se sospecha que es la hija de Putin». Al otro lado de la línea había un corresponsal especial de CNN en México. «¿La información es fiable?» «Totalmente. Alguien vio el traslado secreto en el aeropuerto. Se dice que el jet privado del Grupo Sol Azteca voló directamente desde Moscú». Los ojos del reportero brillaron. Esta era una exclusiva de nivel mundial. «Entendido. Prepara la noticia». 17 de mayo de 2025. La noticia se extendió por todo el mundo. CNN emitió un boletín urgente. «La hija de Putin es tratada en secreto en México». En cuanto se publicó la noticia, el mundo entero entró en caos. El Departamento de Estado de EU emitió una declaración diciendo que estaba investigando si México había violado las sanciones contra Rusia y que tomaría las medidas apropiadas si fuera necesario. La Unión Europea expresó su profunda preocupación y se sintió extremadamente decepcionada de que México, un socio, estuviera ayudando a la familia del presidente ruso. Los medios occidentales criticaron duramente al Grupo Sol Azteca y a México. Los titulares estaban llenos de mensajes como: «Grupo Sol Azteca encubre a la familia Putin», «La traición de México», «Las sanciones occidentales fracasan», «México elige el lado de Rusia», «Grieta en la alianza de socios». Se considera revisar la prohibición de exportación de semiconductores a México. En las redes sociales, la ola de boicot a México se extendió rápidamente y se convirtió en tendencia en menos de un día. Frente a la sala VIP del Instituto de Alta Tecnología Médica, cientos de periodistas se agolparon, asediando la entrada. Los flashes de las cámaras iluminaban sin cesar. Exigían una explicación al Grupo Sol Azteca. ¿Cuál es el estado de la paciente? ¿Cuál es su opinión sobre la violación de las sanciones? La situación comenzó a volverse caótica. El señor Vargas llegó apresuradamente al hospital con expresión tensa. «Tenemos que dar una rueda de prensa. Si dejamos que esto continúe, la situación empeorará». «¿Qué va a hacer?», le pregunté. «Tenemos que explicarle al mundo por qué México hizo esto», respondió el señor Vargas. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, en el auditorio del Instituto de Alta Tecnología Médica, cientos de periodistas de todo el mundo se reunieron. CNN, BBC, Reuters, AFP. Las principales agencias de noticias del mundo estaban presentes. El señor Vargas subió al escenario. Su rostro estaba tranquilo, pero su mirada era firme. «Señoras y señores, México solo tiene una cosa que decir». Tomó el micrófono. «La medicina no tiene fronteras, y México nunca se negará a tratar a ningún paciente». Un clamor se levantó entre los periodistas. «¿Cómo puede decir eso? Putin es un criminal de guerra». El señor Vargas respondió:
Haga lo que haga el presidente Putin, su hija es inocente. Una hija gravemente enferma, al borde de la muerte. Tenemos que preguntar quién es su padre antes de decidir si la tratamos o no. El ruido en el auditorio comenzó a disminuir. México no negocia con vidas humanas, y nunca hemos puesto condiciones. Lo único que hicimos fue salvar a una persona al borde de la muerte, dijo con voz firme. Si hacer eso es violar las sanciones, entonces las propias sanciones están equivocadas. Un mundo que castiga el acto de salvar una vida, ¿es ese un mundo normal? La sala entera quedó en silencio. Nadie pudo refutar las palabras del señor Vargas. Y de ahora en adelante, México nunca cambiará. No importa quién venga, no importa quién nos amenace, nunca dejaremos de salvar gente. Este es el espíritu de México, concluyó. Ahora, las preguntas. Después de la rueda de prensa, ocurrió algo inesperado. La marea en las redes sociales comenzó a cambiar. El hashtag se transformó en México tiene razón, México is right. Se extendió rápidamente, comenzando en Asia, pero expandiéndose a Japón, Corea del Sur y el sudeste asiático. Y sorprendentemente, en Europa y Estados Unidos, también comenzaron a aparecer mensajes de apoyo. México hizo lo correcto. La vida humana debe estar por encima de la política. Cuando mi hijo enfermó, el equipo médico de un hospital mexicano le salvó la vida. Gracias, México. Aunque odio a Putin, no se puede dejar morir a su hija. Eso es inhumano. Figuras de renombre mundial también expresaron su apoyo. Elon Musk tuiteó: Mexico is right. Medicine should be above politics. Bill Gates hizo lo mismo. Castigar el acto de salvar una vida no es algo que una sociedad civilizada deba hacer. Unos días después, el Departamento de Estado de EEUU cambió su postura. La acción médica del Instituto de Alta Tecnología Médica se considera un servicio humanitario, fuera del alcance de las sanciones. México había ganado. Un mes después, el cambio comenzó a ocurrir silenciosamente. El gobierno ruso relajó internamente las restricciones a la importación de semiconductores y productos electrónicos de México. Aunque no hubo un anuncio oficial, las cifras de la aduana eran una prueba irrefutable. Los productos mexicanos comenzaron a regresar a Rusia. Los acuerdos de cooperación entre Gazprom y las empresas energéticas mexicanas también se ajustaron discretamente. Putin había cumplido su palabra, pero nunca lo diría públicamente. Esa era su forma de hacer las cosas, devolver un favor sin anunciarlo al mundo, recordarlo en el corazón, sin necesidad de decirlo en voz alta. La historia aún no ha terminado. ¿Se recuperará Caterina? ¿Cómo reaccionará Putin? ¿Y cómo terminará el amor de 20 años de Javier y Caterina después de la milagrosa cirugía? La verdadera historia acaba de comenzar. 14 de junio de 2025. Instituto de Alta Tecnología Médica. Era el día en que Caterina sería dada de alta. Después de un mes de tratamiento, se había recuperado por completo. La última resonancia magnética confirmó que el aneurisma estaba completamente embolizado y que no había daño en la función cerebral. Fue un milagro. Antes de salir de la habitación, Caterina tomó la mano del doctor Morales. «Doctor, me ha salvado la vida. Nunca olvidaré esta deuda de gratitud». El doctor Morales sonrió. «Solo hicimos lo que teníamos que hacer. Le deseo una vida saludable». Nunca supe que la tecnología médica de México fuera tan avanzada. Lo que ningún país occidental pudo hacer, México lo hizo. De verdad, gracias, México, dijo Caterina entre lágrimas. Esa noche, el jet privado del Grupo Sol Azteca despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con destino a Moscú. Caterina regresaba con su padre. Observé el avión partir desde una sala de espera especial. Hasta que el avión blanco desapareció entre las nubes, mi corazón se sintió pesado, pero el simple hecho de que regresara con vida ya era motivo de una inmensa gratitud. Unos días después, el señor Vargas me contactó. «Javier, el Kremlin ha enviado una carta confidencial». Era una carta escrita a mano por el propio Putin, no un documento oficial. El contenido era el siguiente:
al Instituto de Alta Tecnología Médica y a México, quiero expresar mi más profunda gratitud. Rusia nunca olvidará la deuda de haber salvado la vida de mi hija. Actualmente, debido a la situación de la guerra, no puedo expresarlo públicamente, pero prometo que cuando esta guerra termine, abriré todas las puertas para que la tecnología médica y la industria de México florezcan en suelo ruso. Esta es la más pequeña retribución que puedo ofrecer. Este es un documento histórico, dijo el señor Vargas. Algún día esta promesa podría hacerse realidad. Miré por la ventana. El cielo de la Ciudad de México estaba despejado. México había tendido una mano sin condiciones. A pesar de la presión política, México nunca vaciló. La tecnología de clase mundial había salvado una vida humana. Ese fue el logro de los mexicanos, y el milagro creado con sus propias manos algún día regresaría en forma de mayores oportunidades y puertas más abiertas. Este es el poder de México. Un país que, aunque no sea una superpotencia, es resiliente. El país de los tacos al pastor, el mole y el tequila. Pero al mismo tiempo, la nación con la tecnología médica y de IA más avanzada del mundo. Aunque las grandes potencias no lo admitan, el mundo entero ya conoce a México como la nación que salva vidas y la nación que lidera el mundo con tecnología. Esto es México. Hoy, quiero agradecerles por seguir nuestra historia hasta el final. ¡Viva México! Gracias a todos por seguirnos, por sus me gusta y por su apoyo. Su apoyo es la mayor motivación para que realicemos nuestros próximos videos.